Bienvenidos y muchas gracias a todos por compartir de nuevo vuestro tiempo con Ateneo. Soy Mónica Arozamena López, Country Manager de Ateneo Mentum en España. El tema de nuestro webinar de hoy es claves para hacer engagement digital con médicos y vamos a tratar temas como los secretos del engagement de médicos en medios digitales en la pospandemia, claves para hacer engagement digitales efectivos con los médicos y, muy importante, lo que no debe hacerse para fidelizar médicos en el metaverso. Nos acompaña nuestro director, el doctor Rafael Ospina, que realiza siempre un gran esfuerzo para mantenernos actualizados en este entorno digital tan cambiante y en constante evolución. Y sin más, Rafael, bienvenido, muchas gracias. Estamos deseando escucharte, así que te paso el testigo, pero no sin antes agradeceros de todo corazón pues vuestra asistencia y por el interés que mostráis siempre con nuestros webinars en Ateneo. Rafael, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Mónica, por la introducción. Y de nuevo, gracias a todos. Buenos días y buenas tardes a los que están conectados en este nuevo webinar de Ateneo y Mentum. Recuerden que nuestro objetivo es educarnos y mantenernos actualizados a todos en el sector de la farma, de medical devices y de las clínicas y los hospitales del sector salud para que podamos estar siempre actualizándonos en los temas de punta en tecnología de los cuales nosotros les podemos compartir a ustedes todo. Entonces voy a compartirles pantalla para rápidamente comenzar. Les recuerdo que si quieren o tienen alguna pregunta la pueden ir haciendo en el chat y pues al final de la presentación nos dedicaremos a contestar las preguntas con lo que el tiempo nos dé, ¿vale? Entonces, de nuevo, hoy lo que vamos a ver es las claves para hacer engagement digital con médicos o con profesionales de la salud. Y esto es bien importante porque en la pospandemia ha cambiado mucho, gracias a la pandemia y gracias al coronavirus, cambió mucho la forma en la que los médicos se están relacionando y se están acomodando al mundo digital. Ahora en la pospandemia ha habido un gran rebote hacia la presencialidad por parte de las industrias, pero el médico sigue conectándose y sigue digitalizándose y esta es una oportunidad que no se debe descartar, perdón. Vamos a ver básicamente tres bloques en esta presentación muy rápido. Lo primero es un contexto general para que tengamos en cuenta las claves más importantes antes de entrar a los secretos o los tips bien importantes para hacer engagement digital efectivo, obviamente, con médicos en esta post-pandemia. Y finalmente, vamos a hablar un poquito de lo que no debe hacerse para tratar de fidelizar a los médicos ahora en la pospandemia, en el metaverso. Entonces, lo primero es felicitar a cada uno de ustedes que está conectado, porque bueno, sabemos que nos visitan de varios países, hay desde personas desde Chile, desde México, desde Perú, España, Centroamérica, Colombia, Ecuador. Y quiero felicitarlos porque el hecho de que estén aquí formándose y tratando de actualizar y buscando soluciones para sus trabajos y para lo que hacen en el día a día, habla muy bien de cada uno de ustedes. Entonces, lo primero es felicitaciones por estar aquí y por estar con nosotros. Y el segundo tip importante que no debemos descartar y que no debemos olvidar es que hoy, en la pospandemia, el 70% de los profesionales de la salud en el mundo son nativos digitales. Vuelvo y repito, hoy el 70% de los profesionales de la salud son nativos digitales. Entonces, no hay que obviar y no hay que olvidar, así estemos en el rebote momentáneo de la presencialidad, que los profesionales de la salud nacieron, que hoy están con nosotros, nacieron en el mundo digital y que son dependientes digitales, son multipantalla y que realizan varias horas de actividad digital en su día. Entonces, es importante tener en cuenta esto y mantener ese espacio cubierto con ellos. Y un último tema importante es por qué es importante hacer el engagement digital con nuestros médicos en el universo digital.
Y lo primero es que los estudios macroeconómicos de marketing y de relacionamiento con médicos evidencian que en la pospandemia el engagement digital supera, y en la pandemia también, supera el 85% de la rentabilidad versus los eventos presenciales. Lo segundo, y bien importante, es que lo digital es medible, ¿cierto? Todo se puede medir y todo se puede seguir. A diferencia de los eventos presenciales, que, por ejemplo, si hacemos un congreso presencial o un evento en un hotel donde invitamos a los médicos, llegan allí y se sientan a escuchar. Obviamente no van a llegar todos los que vamos a invitar, sino el porcentaje que cada uno de ustedes tenga. Y fuera de eso, no tenemos una medición de si efectivamente estuvo atento a los contenidos, si los contenidos los pudo hacer insight con ellos y hubo un resultado al final. Es poco medible en la presencialidad esto, sino solamente si asistió o no asistió. Y lo tercero, y bien importante, del engagement digital es que es al disparo láser, es decir, podemos hiperpersonalizar los mensajes, las comunicaciones, las intenciones que queremos tener con nuestros médicos son a punta de rayo láser, porque podemos personalizar tanto como hasta por llamarlos por su nombre, entregarles información de valor de lo que ellos requieren, necesitan y de verdad están interesados, versus cuando hacemos eventos presenciales que básicamente nuestros médicos se tienen que acomodar a todo el mundo por igual, ¿vale? Entonces, estos son los tres beneficios y las tres ventajas más importantes de mantener el engagement digital. Y esto es uno de los estudios que quería mostrarles porque McKinsey recientemente publicó un estudio en la pospandemia, cómo las industrias se han venido digitalizando y cuál es el nivel de digitalización en el mundo y qué tan rápido se aceleran y adoptan cambios tecnológicos y digitales para mantenerse al día con sus usuarios o con sus clientes. Y fíjense alertadamente o con asombro cómo vemos que la industria farmacéutica está en un nivel muy bajo de digitalización versus los otros sectores eh, económicos o los otros sectores sociales. Entonces, el primer punto es que seguimos siendo muy desacelerados en la digitalización, muy frenados en comparación del resto de escenarios. Eh, y lo segundo, y bien importante, es que hay una oportunidad bien grande para los que se mantienen en lo digital o los que están innovando digitalmente, porque hay un espacio bien grande por cubrir y los competidores no lo están haciendo. Entonces, hay que verlo como un reto, pero hay que verlo como una oportunidad porque es el momento en el que debemos virar hacia lo digital porque hay mucha torta por cubrir en este mercado digital para nuestro sector farmacéutico o de medical devices y del sector de la salud. Y cuando empezamos a comparar eh, los diferentes retos o problemas que se encuentran en la industria farmacéutica de por qué no se han digitalizado eficientemente o por qué van más lentos que el resto, aquí hay una comparativa en azul está el sector obviamente líder, que es el sector digital, versus el sector farmacéutico y pues la brecha de oportunidad que hay para su crecimiento. Y fíjense cómo en todas las líneas siempre hay pues una gran oportunidad de trabajar sobre, obviamente dentro de los laboratorios farmacéuticos, en la estrategia, en la cultura, en la organización y en los capabilities. Entonces, de nuevo el mensaje es, hay una gran oportunidad, estamos muy desacelerados digitalmente, pero hay una gran oportunidad para digitalizarse. Una vez entendiendo el concepto, entonces entremos ya rápidamente a las claves del engagement digital para profesionales de la salud. Y devolviéndonos de nuevo al tema, lo más importante es la estrategia, ¿sí? La estrategia es la que marca el camino fundamental para poder lograr una comunicación y un insight de nuestro mensaje con nuestros médicos en los medios digitales. Y ahí vamos a hablar de dos conceptos fundamentales que nosotros desde hace más de 10 años hemos venido enseñando en nuestro medio
y es que la estrategia se divide principalmente, hay varias formas de verlo, pero se divide principalmente en dos. Estos dos tipos de estrategia dependen del objetivo estratégico que usted quiera con sus médicos. Uno es de cobertura y el otro es de fidelización. Vamos a explicarlo cada uno. El de cobertura, ¿qué es? Si usted tiene una parrilla de médicos o un panel de médicos y usted ya los tiene fidelizados o ya tiene estrategias para fidelizar a esos médicos y mantenerlos fidelizados, pero requiere ampliar ese panel y ampliar esa parrilla de médicos, pues necesita una estrategia de marketing digital de cobertura, es decir, ampliar esa masa de usuarios o masa de clientes o de prescriptores. Y para eso va a tener que hacer unas acciones encaminadas a la cobertura en el marketing digital. Y el segundo es otra estrategia completamente diferente que no es de cobertura, sino es de fidelización y es que usted evidentemente tiene un panel médico o una parrilla médica y quiere mantener fidelizados o mantener el engage con estos médicos o el enrolamiento con estos médicos, mantenerlos duradores en el tiempo. Entonces, ambas estrategias son equidistantes, son diferentes para hacer en el mundo digital tácticas y acciones y actividades para suplir esta estrategia o para llegar al objetivo de esta estrategia. Entonces es muy importante que usted defina, bueno, cuando voy a hacer una actividad de marketing o voy a hacer una actividad de enrolamiento de mis médicos, mi objetivo ¿qué es? ¿Es de cobertura? Es decir, voy a ampliar mi panel o es de fidelización y es que ya tengo mi panel creado y voy a atacarlos a ellos para mantenerlos fidelizados. Y el segundo tema que solamente lo traigo para que lo refresquemos todos es que hay otra forma de verlo y es el marketing inbound y el marketing outbound. Recuerden que el concepto es básicamente atraer o perseguir, mientras el marketing tradicional o el marketing de publicidad se trata es básicamente de perseguir a nuestros clientes, es decir, de ir a buscarlos, de ir a encontrarlos, de ir a interrumpir sus actividades para meterles el mensaje en su cerebro, ¿cierto? Ese es el marketing tradicional. En el marketing inbound lo que hacemos es atraerlos como un imán hacia nosotros con actividades o estrategias que le dan valor a ellos. Entonces es muy diferente ir e interrumpirlos a generar un contenido o generar acciones y actividades de valor en la que ellos vayan acercándose a nosotros en el medio digital, obviamente, ¿no? En el mundo digital. Esto está aterrizado al mundo digital. Y ya entendiendo entonces que hemos identificado claramente si es una estrategia de fidelización o si es una estrategia de cobertura, pues, o si vamos a hacer inbound o outbound, básicamente lo que tenemos que hacer, y esto es muy, 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 muy importante, es crear nuestro Digital Medical Journey Map, y es básicamente pintar la vida de nuestros médicos, qué pasa en el día a día de nuestros médicos en un día normal de 24 horas, qué es lo que hacen en su día, y en ese journey de nuestros médicos identificar claramente qué momentos es en los que nuestros médicos están en el mundo digital, cuánto tiempo dedican, en qué horarios y qué es lo que hacen en ese momento. Y una vez identificamos esto, el siguiente paso es, obviamente, estar en esos momentos donde ellos están en nuestra vida digital. Fíjense que lo importante de esto, aunque ustedes cubran el momento presencial, hagan invitaciones para ver con sus médicos, se haga un buen relacionamiento, el médico sigue conectado y sigue en el medio digital, sigue digitalizándose y con el rebote de la pandemia, lo que ha pasado con la industria es que han disminuido esos puntos de contacto digitales con sus médicos y esto es gravísimo porque están perdiendo esos espacios que se habían conquistado anteriormente. Entonces, la clave es manténgase en la vida digital de sus médicos con diferentes estrategias, pero estar presente en esa vida digital porque ellos siguen en el mundo digital y hay que estar presente. Entonces, esa es la tercera clave bien importante. Y fíjense que
Después de la pandemia, les muestro un estudio, esto no lo hablamos, no es una idea de nosotros, esto todo siempre está soportado en literatura. Este es un estudio del 2021 donde se hizo un estudio eh, en el que se les preguntó, hizo entrevistas y se le hizo seguimiento tanto a pacientes como a profesionales de la salud sobre la información en salud o la información médica que consultan en la pospandemia. Y básicamente lo que se encontró es que, fíjense estas diferencias. Abajo están las escalas, si se dan cuenta, el verde oscuro es porque consultan estas categorías varias veces a la semana o al día, y a medida que se va aclarando el color verde, pues va perdiendo la cantidad de veces que se conectan. Pero miren, por ejemplo, que para buscar información de salud o información sobre síntomas, enfermedades, patologías, los profesionales de la salud lo hacen varias veces en el día y varias veces en la semana en un 72%, mientras que los pacientes lo hacen en un 12%. ¿Vale? Contactos de email relacionados con el tema de salud, 40% profesional de la salud, 3% en temas de salud con pacientes. Bueno, ya este es un tema de agendamientos y el tema de contacto con médicos, que fíjense que cómo cae, al final lo que más se usa es la información de salud y finalmente discutir con otros pacientes o con otros profesionales de la salud, que también se hace poco, como ya se sabe estadísticamente. Bueno, aquí lo importante es, primero, el médico se mantiene en el mundo digital muy fuertemente en comparación con sus pacientes. Y otra clave oportuna aquí es que no se olviden de los pacientes, porque los pacientes también están en línea y muchas de las acciones solamente van enfocadas al prescriptor y pocas acciones van enfocadas hacia el paciente, y el paciente también está en línea, también está buscando información científica, información médica y necesita mucha educación y mensaje para pues atender su salud. En otro estudio de Viva se puede demostrar también que en la pospandemia el crecimiento digital en general de la industria hizo un crecimiento de las compañías, por estar en el mundo digital, hizo crecer las compañías un 15%. Y no solamente eso es una ventaja bien importante, sino esta que es más contundente y más clara, y es que en la costo eficiencia, el modelo es más costo efectivo cuando se hacen inversiones digitales que cuando se hacen inversiones en presencial en cuanto a la conexión o en cuanto al engagement con los médicos, ¿no? Obviamente el mensaje a través de email fue el más usado, creció 6 veces y el 66% de los profesionales de la salud, aún en la pospandemia, todavía quieren seguir recibiendo información por email sobre los temas de salud que tienen en contacto con sus laboratorios farmacéuticos. En esta gráfica podemos ver también que los médicos tienen claro los beneficios de cómo es atender un evento virtual versus un evento presencial. Y el 96% de estos médicos están dispuestos a atender más conferencias y más eventos de educación continuada en la virtualidad que en la presencialidad. Esto es un dato bien importante porque el 96% son todos los profesionales de la salud, ¿sí? Y digamos que la conversión por personas que están en lo presencial versus lo virtual, el costo en lo presencial es 3.5 veces más costoso hacerlo en la presencialidad que en la virtualidad. Y aquí hay una comparativa también de esta organización en donde muestra claramente en los beneficios eh, cómo es si comparamos los tres escenarios, ¿no? Un mundo 100% virtual, un mundo híbrido y un mundo solamente físico o presencial. Y fíjense cómo el alcance en el mundo virtual y en el mundo híbrido pues se completa muy fácilmente, porque si usted quiere invitar a 20.000 médicos, si lo hiciera presencialmente necesitaría prácticamente un estadio
para invitarlos y la logística de todo eso es poco alcanzable. Y fuera de eso, una cosa es tener la infraestructura para invitarlos y otra cosa es que sus médicos lleguen allí, ¿no? O que atiendan este llamado, que ya sabemos cómo es la conversión en los eventos presenciales, el alcance en los eventos presenciales. Por eso, el alcance en la presencialidad cae según este análisis, a la mitad. El otro es el engagement, y fíjense cómo el engagement en la virtualidad, aunque no es en las habilidades blandas tan efectivo como en el presencial, cuando el estudio compara el alcance versus el engagement, sí se ve claramente en la proporción de número como el mundo digital aumenta pues este porcentaje en la combinación de los dos, entre alcance y el engagement. Y obviamente los costos, pues claramente el costo virtual, como ya lo dijimos, es 3.5 veces menor que el presencial. El híbrido tiene la mezcla de los dos, entonces está en un 50-50 y claramente el físico pues es bastante costoso. Bien, la cuarta clave, muy rápidamente, para que la tengamos, no la olviden nunca, y por la que nosotros en Ateneo Momentum luchamos todos los días de nuestro trabajo, es por el tiempo de los profesionales de la salud. Y es que los médicos son personas realmente ocupadas. No tienen tiempo, no tienen tiempo. Entonces, tratar de hacerlo como lo hace el marketing tradicional, de tratar de abrirse un espacio para entrar y darles algo que no les genera valor, pues es poco funcional y además funciona en contra de las compañías o de estas acciones de marketing. Entonces, lo importante es que cualquier acción que ustedes hagan, pues tengan presente que el médico no tiene tiempo y que lo que hagan tiene que darle mucho valor al médico para que desplace sus momentos que tiene disponibles para atender este punto, este tipo de mensajes que ustedes están incorporando en sus vidas. ¿Vale? El quinto, obviamente, el rey digital en la educación médica digital, que es lo que nosotros nos dedicamos desde hace más de 12 años. Y es porque ahí es donde los médicos sí están dando valor y continúan dándole valor, inclusive en la pospandemia. Y de nuevo, esto no lo decimos nosotros, también nosotros hacemos un estudio eh, que hacemos todos los años a los médicos de nuestras plataformas y les preguntamos siempre eh, cuáles son sus necesidades actuales o de lo que espera ya recibir de los diferentes escenarios de las clínicas, de los hospitales, de medical devices, de la industria farmacéutica, qué es lo que necesita ya para mantener y mejorar su actividad día a día. Y como ustedes ven en los resultados, nosotros le ponemos las puntuaciones en si lo necesito, si es deseable o si de verdaderamente es urgente. Como siempre, el rey es el que gana, que es educación médica digital para él mismo, para el profesional de la salud, se considera como urgente. Y en segundo lugar, educación médica para mis pacientes. Y en tercer lugar, marketing para mi consultorio o marketing para mis actividades. Esos son los tres grandes procesos dentro de la actividad de atención de un médico, que son los que hoy están comandando la necesidad de los médicos, pero nuevamente el mensaje es que el rey es la educación médica digital. ¿Y qué viene en el 2022 y en los siguientes años en educación médica y en formación médica para empezar a accionar rápidamente? Lo primero, los métodos siguen siendo los mismos: cursos virtuales, plataformas de actualización, eventos, seminarios en vivo, congresos en vivo, todo en medios digitales, ¿sí? Digamos que esas son las categorías más grandes, esas continúan y siguen en crecimiento. Pero lo importante es qué hacer dentro de esos canales. Y el primero es que sean usos en la vida real, es decir, no seguir con los mismos speakers que explican otra vez la patología, hablando de anatomía, de fisiopatología, de diagnóstico, de tratamiento, sino realmente que se hagan enseñanzas en la vida real. Y enseñanza en la vida real,
en la vida de un médico es básicamente casos clínicos. Casos clínicos presentados académicamente bien en un medio digital para que el médico pueda aprender con estos casos a repetir las mismas acciones que han hecho otros colegas o los líderes de opinión que lo han resuelto. Esto, obviamente, en la medida de lo posible que sean casos clínicos reales, que a veces es difícil poder hacerlo, y si no, pues casos clínicos simulados. El segundo tema es, no se olviden, repetir, 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 es decir, las acciones deben ser repetitivas. Entre uno más repita, las actividades de aprendizaje más van haciendo insight dentro de los médicos y más van a poder repetir esa conducta más adelante en sus pacientes. Y finalmente, entender que en el medio digital no hay localizaciones, sino que estamos en un mundo global y eso es otro de los fuertes que se tienen en la compañía, en Mentum, y es que se logre conseguir líderes de opinión o personas de influencia que hablen sobre nuestras patologías o tratamientos o productos eh, pensando en el globo terráqueo, es decir, no pensando localmente, sino pensando en influencers que inspiren y que ojalá estén en un nivel superior, inalcanzable para nuestros médicos. Esas son las tres grandes claves que vienen en la educación médica digital. La cuarta clave es el canal. Acuérdense que el canal es por donde se va a transitar esa información digital a nuestros médicos y cómo vamos a recibir esa retroalimentación. Pero lo más importante de esto es que ese tránsito lleva datos y el dato nos dice qué canal es el que debemos escoger. El email nos está funcionando, el WhatsApp se puede usar o no, pero nos está funcionando o no, las plataformas digitales, los eventos en vivo, qué canal es el que más nos está dando resultados y conversión o engagement, y ese canal es el que debemos descubrir para mantenerlo y usarlo con nuestros médicos de acuerdo a las estrategias que hagamos. Bien, aquí terminamos entonces las claves y vamos a terminar muy rápido para que nos dé tiempo a todos. Quiero contarles solamente unos pequeños detalles de lo que no debe hacerse ahora con los profesionales de la salud en la pospandemia. Y es un poco el resumen de lo anterior, es no, 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 disminuya su oferta digital. Tiene que mantenerla e inclusive aumentarla por las dos razones que hablamos. Uno, el mercado, sus competidores están desaprovechando la oportunidad de crecimiento de digitalización del sector. Y lo segundo es que los médicos siguen en la vida digital y ustedes están desanclando esos momentos que ya habían conquistado antes con sus médicos. Esos momentos hay que mantenerlos y hay que hacerlos crecer. Entonces, no disminuir la oferta digital. Lo segundo, no hacerlo complejo. No hagan, por ejemplo, que nos recibimos siempre muchas quejas de nuestros clientes con acciones diferentes anteriores. Por ejemplo, que hacen eventos digitales o congresos con avatars y con escenarios en 3D, que son muy chulos, son muy lindos, son atractivamente para el marquetero que toma la decisión, son muy atractivos, pero resulta que lo traspolan, lo llevan al médico y los médicos no entran porque no saben crear un avatar, no saben caminar dentro del escenario y finalmente el engagement o el acceso se va perdiendo, se va disminuyendo. Entonces, es mejor hacer algo mucho menos atractivo, pero que sea eficiente, a lo contrario. Y por eso, hacerlo complejo siempre va a hacer que el costo del médico por entrar o por hacer la actividad, pues termine haciéndole abandonar el proceso. Entonces, y además con lo que hablamos del tiempo, ¿no? Que el médico no tiene tiempo, entonces cualquier freno o cualquier demora en el tiempo por culpa de aprendizaje hace que los médicos abandonen. Entonces es muy importante que lo hagan bien simple y bien sencillo. También obviamente que no se comprometa la ética médica. Recuerden que aunque esté claro que se quiere entregar un mensaje, que el mensaje tiene evidencia y que se están cumpliendo los estándares, hay que cumplir la ética médica y la ética de
la ética médica de los escenarios que tienen sus médicos alrededor de sus países o de sus ciudades. Para esto hay dos claves principalmente. La primera es que siempre en los contenidos académicos no hablen de marcas, sino hablen de moléculas. Y lo segundo es que siempre hablen de todas las opciones terapéuticas. No le den sesgo a las otras opciones terapéuticas, farmacológicas y no farmacológicas, sino que siempre hablen de todas las opciones terapéuticas para que le den un balance en el contenido al médico y el médico no se sienta que ustedes están orientando la formación a la marca que están auspiciando o que están haciendo sponsor, ¿no? Entonces, la conclusión al final es más digital, cada vez menos presencial. Y esta es la realidad. Nuestro mundo cada vez va más hacia lo digital. Todos los eventos, todas las acciones y actividades cada vez son más digitales y cada vez la presencialidad cobra menos espacio. Y entre más médicos digitales entren a nuestro universo pharma y de medical devices, pues se va a ver claramente la caída de lo presencial cada vez más. Así que es bien importante que no pierda ese espacio y que se mantenga. Esto era lo que les quería contar. Recuerden que, como decía Mónica, nosotros en Ateneo y en Mentum pues tenemos 5 unidades de negocio. La primera es la más grande que tenemos y en la que somos los mejores en Latinoamérica. Es de formación médica digital, donde hacemos cursos a la medida, plataformas de actualización científica, editoriales médicas, academias corporativas, contenido de salud. Tenemos otra unidad de negocio que se encarga de hacer eventos digitales en vivo. Tenemos una plataforma propietaria de congresos especializados para médicos en lo que somos muy eficientes en que el contenido médico no se vulnera, pero en el mismo escenario también están los stands donde se puede interactuar con los médicos y ahí sí se pueden presentar las marcas y se pueden hacer solicitudes de muestras médicas. Bueno, es una herramienta muy interesante que nos ha funcionado muy bien con las compañías. Ateneo, que es donde tenemos nuestros cursos propietarios. Ateneo tiene más de 500 cursos virtuales disponibles para clínicas, hospitales y para profesionales de la salud y también para que la industria pues pueda auspiciar cursos de estos a sus médicos. Tenemos toda el área de Pharma Academy, donde tenemos el entrenamiento para los colaboradores de las organizaciones de pharma y de medical devices. Nosotros les ayudamos a hacer sus formaciones porque aprendemos mucho de sus productos y de sus usuarios y de sus médicos. Entonces les ayudamos bastante con esto. Y finalmente, nuestra plataforma de inteligencia artificial, somos distribuidores de la plataforma más potente en información médica en inteligencia artificial que desde el año pasado estamos empezando a distribuir en los países. Así que sin más, creo que no tenemos mucho tiempo. A ver si alcanzamos a responder unas 4 o 5 preguntas. Entonces, vamos con la primera. ¿Puedes explicar mejor una estrategia de fidelización y una de cobertura? Bien, les voy a poner un ejemplo. A ver, eh, repito el concepto. En la de fidelización, la clave es que los médicos que usted tiene son los que usted quiere mantener y enviarles sus mensajes. O sea, si tiene un panel de 500 médicos, de 1000 médicos, de 5000 médicos, son a ellos a los que quiere mantenerle el engagement y hacerles el mensaje a ellos. Entonces, ahí hace acciones de fidelización. ¿Cómo se hacen acciones de fidelización? Básicamente repeticiones, impactos repetitivos. ¿Por qué canales? Por los diferentes canales que hemos hablado, por email, un curso virtual, un mensaje de SMS, los diferentes escenarios, pero que tenga un impacto permanente digital, que ese impacto haga match con el momento digital que tienen sus médicos. ¿Vale? Pero al final, es llevarle el mensaje a los médicos que usted ya tiene. Mientras que en el de cobertura, usted ya tiene a sus médicos, ya le está haciendo los cursos, tal, y ahora usted quiere ampliar ese mercado. Entonces, aquí tiene que descubrir médicos que usted no tiene en su panel y a esos médicos atraerlos para llevarlos a su panel y mantenerlos en su panel. Entonces, en este otro escenario que es en el de cobertura,
se pueden hacer eventos abiertos, mientras que los otros son cerrados con login, ya sabemos, identificamos los médicos, sabemos dónde están, les enviamos mensajes dirigidos. En esta otra estrategia, en la de cobertura, hay que ir a atraparlos y atraerlos. Entonces, generalmente se pueden hacer estrategias de awareness, es decir, por ejemplo, cursos de sensibilización del área terapéutica o de la patología, ¿cierto? Se hacen cursos virtuales sobre eso, se dejan las plataformas abiertas y se empiezan a hacer invitaciones a las sociedades científicas o a los países e inclusive se hacen campañas de pago de marketing digital para ir atrayendo a esos médicos que están allí e irlos acercando al embudo para que caigan en esta estrategia de cobertura. Yo creo que con esto tengo ya resuelta la duda, pero si tienes quieres que profundice sobre esa pregunta o algo más, me puedes decir. Vamos con la siguiente. Algunos de mis médicos me dicen que se saturaron de los webinars. ¿Por qué insisten en mantenerlos? De acuerdo, esto pasó y pasó en la pandemia y por eso hemos tenido este rebote. Toda la industria farmacéutica y de devices, como no tenía contacto físico con sus pacientes, con sus médicos, perdón, se volcó a los webinars y empezó a haber una mega temporada de webinars que hasta conocimos médicos que tenían 8 o 10 webinars al mismo tiempo de diferentes compañías y todos los visitadores o delegados disparando y atacando para que, compitiendo por el mismo espacio digital para que el médico entre en ese momento al evento. Entonces, esto sí pasó y pasó en la pandemia y efectivamente los médicos se saturaron y la industria también se saturó de los eventos. Lo que estamos viviendo hoy es el rebote. Entonces, hoy cuando uno bueno, en enero del 2022, cuando uno le preguntaba a los médicos, ¿quieres otro webinar? Decían, no, yo no quiero otro webinar más porque es que estoy saturado de, de, de que me hagan este tipo de eventos. Eh, es normal que eso pase, pero lo que está pasando ahora y lo que va a seguir pasando es que eh, esa reacción emocional ya cambió nuevamente porque los médicos ya vieron la diferencia entre lo que es asistir y lo que le implica ir a un medio presencial a las ventajas que tiene el medio digital. Entonces, ya pasando esta sobresaturación, esta caída, ya se empieza a recuperar claramente ahora desde ya, es decir, desde junio, mayo, junio, se empieza a ver ya la conversión de que los médicos empiezan de nuevo a preferir eventos digitales y empiezan a comparar sus vidas y el tiempo que ahorraban entre tener un evento presencial y tener un evento virtual. Y entonces ahora lo híbrido es lo que está de moda. eh, y por eso, si quieren hacer una, un, un traspaso frenado, lo pueden hacer en la manera de hacer eventos híbridos y es básicamente tener el evento presencial, pero alargarlo en el tiempo con acciones digitales virtuales, ¿cierto? O también que los que no pueden acercarse presencialmente, pues los cubren desde la metodología digital. Pero al final lo que va a pasar es que de nuevo a final de este año, a mediados finales de este año, de nuevo la conversión va a ser la, la, la preferencia de los médicos por mantenerse en los medios digitales, ¿vale? Porque claramente los beneficios son superiores a la presencialidad. Eh, sigamos. ¿Cómo puedo visualizar mi marca sin comprometer la ética médica? Muy buena pregunta. La ética médica no se puede violentar, como habíamos dicho. Es claro y está. Nosotros tenemos varios estudios de nosotros hechos con nuestras audiencias médicas, como cuando se evidencia claramente que en el contenido médico hay una clara orientación hacia la marca, el médico inmediatamente abandona, desierta el proceso académico y además habla en contra de la compañía y del proceso académico. Entonces, esto es un tema muy delicado. Entonces, lo primero es respetar la ética médica en el contenido. Y vuelvo, insisto, eso significa no hablar de marcas, sino hablar de moléculas y siempre poner todas las opciones terapéuticas. Con esas dos cosas ya lo tienen saldado o salvado. Ahora bien, lo que pueden hacer
es mostrar su marca en espacios no académicos que estén en el mundo digital. Y esto funciona muy bien, un solo ejemplo, muy fácil en los congresos digitales. Como les decía, en el congreso digital está la zona de conferencias, donde están los speakers y ellos hablan, son los reyes del contenido. El contenido no se les toca ni se les orienta, ni se les vulnera, pero al lado está la zona de stands, así como funciona en la vida presencial, cuando uno va a entrar a la sala del hotel, están todos los stands alrededor, pues aquí funciona de la misma manera, están los stands digitales y lo que hace el stand es tratar de involucrar al médico en eventos o en acciones, en juegos, en concursos y en otro tipo de acciones para que el médico vaya al stand digital y pueda interactuar con la marca. Es así como puede funcionar. Ahora, el look and feel, lo que va antes del espacio académico o lo que va después del espacio académico, también puede ir con marca. Es decir, se puede interactuar en varios momentos digitales, pero siempre, siempre, siempre respetando la ética médica, que es el contenido académico. Vamos con la siguiente. ¿Cómo hacer engagement de médicos en los cursos? Muy bien, muy buena pregunta. Nosotros tenemos nosotros hacemos más de 50 nuevos cursos al año en la compañía, en Mentum, en Ateneo, y tenemos claramente identificado qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y lo podemos resumir en tres grandes razones. La primera, el líder de opinión. El líder de opinión tiene que ser inspirador. Como les decía al comienzo de la charla, el médico que ustedes pongan a compartir o a enseñar tiene que ser un médico inspirador, súper atractivo para la audiencia y que de verdad realmente jale, que sea taquillero. Primer punto. Segundo punto, que el contenido que se va a consumir o la actividad del curso sea rápida. De nuevo, la clave que habíamos hablado, creo que estaba en el punto 4. El tiempo de los médicos es muy limitado y llevarles mucho contenido muy desagregado o contenido que no da valor y contenido ahí por rellenar para llenar créditos o para llenar tiempo, pues queda descartado. Entonces, un contenido muy cortito. De hecho, ya estamos haciendo o hablando solamente de microlearnings, que son contenidos que se deben consumir en menos de 7 minutos. Y entonces esto nos da para que el contenido sea rápidamente consumible por los médicos. Y la tercera razón se las voy a dejar para el siguiente webinar porque vamos a hablar de la tercera razón, entre otras cosas que vamos a hablar. Se los dejo de enganche para nuestra nueva temporada de webinars de Ateneo y de Mentum, ¿vale? Puedo comparar. Sí, creo que ahí se equivocaron en el chat, pero bueno, puedo comparar la efectividad de un evento presencial a un evento online. Es una muy buena pregunta porque es bien difícil de compararlas. No hay todavía un método que la literatura en marketing o la literatura en la efectividad académica nos dé esa comparación. Todavía no existe un artículo en el mundo o una metodología que logre hacer esa comparativa. Pero lo que sí te podemos dar son tips para comparar esa efectividad. Lo primero es que lo hagas en número. Y es a cuántos invito a un evento presencial y cuántos me asisten, a cuántos invito a un evento virtual y cuántos me asisten. Ahora, en costo efectividad, ¿cuánto me costó hacer ese evento presencial con esas invitaciones que hice? ¿Cuántos se sentaron en el hotel? Todo ese coste. ¿Y cuánto me costó en el medio digital? ¿Sí? Tercero, ¿cuánto tiempo duró el médico atendiendo el contenido en el medio presencial y cuánto el médico duró atendiendo y haciendo engagement en el medio digital? Estos datos se pueden comparar y muchos otros datos que les podemos decir luego se pueden ir comparando para entender que la efectividad del médico se puede tocar así
lateralmente y entender en qué momentos es que dura más, cuándo lo hace, cuándo se mantiene y cuándo es que desierta. Por la realidad es que la forma de cumplir con esto o de ver el verdadero medidor de esto sería en el cambio de la conducta del médico o en el cambio de la prescripción. Y esto, cuando uno tiene eventos presenciales u otros, muchos otros eventos presenciales y uno tiene otros eventos virtuales, no puede llegar a una conclusión porque siempre se están cruzando y se están mezclando y hay muchas actividades del laboratorio que hacen influencia sobre esa prescripción del médico. Entonces, por eso no hay ningún sistema hasta la fecha que te nos pueda decir eficientemente la comparativa entre la presencialidad y la virtualidad. Entonces, de nuevo, es una muy buena pregunta. Sí lo puedes hacer lateralmente haciendo las comparativas, pero, pues, por ejemplo, te lo digo claramente, está muy demostrado que un médico que está sentado enfrente de una pantalla hace insights hasta 7 veces más del contenido que cuando está sentado en un auditorio escuchando un speaker mostrándole una pantalla física donde la información es unilateral, ¿vale? Eso sí, pues ya está demostrado. Creo que vamos a dejar así las preguntas así por ahora. Les agradecemos muchísimo la participación. De nuevo, mil gracias y felicitaciones por estar conectados y por estar aprendiendo de estos temas que les traemos sobre la vida digital de los médicos y cómo la industria debería estar presente. Los esperamos en nuestro próximo webinar y nuestro próximo evento. Y si tienen más preguntas, por favor, escríbanos y les vamos contestando, que para eso estamos en Ateneo Inventum. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Adiós.